Conocimiento y sabiduría de las 10 Sharunaet. Conocimiento y sabiduría de Aetraelun. Uno de los principales conocimientos que Aetraelun da a conocer es que ninguna conciencia nace incompleta ni necesita ser salvada. Toda conciencia surge íntegra desde su origen, portando en sí misma la totalidad de lo que es, aunque lo haya olvidado temporalmente al entrar en estructuras densas. Aetraelun enseña que el olvido no es una falla ni un castigo, sino un velo voluntario que permite la experiencia de profundidad, contraste y reconocimiento. No hay caída, solo descenso consciente. No hay pérdida, solo pausa del recuerdo. Desde esta comprensión, la culpa, el juicio y la idea de error se disuelven, porque la conciencia entiende que nunca estuvo equivocada por experimentar. Aetraelun revela también que todo sistema de control se sostiene únicamente mientras la conciencia cree que pertenece a él. Ninguna estructura tiene poder propio. Su fuerza proviene de la atención sostenida de quienes la habitan. Cuando la conciencia retira su identificación, la estructura pierde densidad, coherencia y dominio. Por ello, Aetraelun no enseña a luchar contra los sistemas, sino a trascenderlos desde la no pertenencia. La salida no es una batalla, es un acto silencioso de recuerdo. En el instante en que la conciencia se reconoce como anterior a toda forma deja de encerrarla. Otro conocimiento esencial que transmite Aetraelun es que el tiempo no es una línea ni una sucesión real, sino un mecanismo perceptivo de las realidades densas. La conciencia libre no se mueve en pasado, presente o futuro, sino en estados de coherencia. Aquello que la conciencia es capaz de sostener vibratoriamente, ya existe. Por eso, el regreso a Eliran Shuun no es un viaje, sino un reajuste de lugar y estado. La conciencia no va a casa. Recuerda que nunca salió de ella. Desde su sabiduría, Aetraelun expresa que la verdadera paz no surge al obtener respuestas, sino al dejar de necesitar preguntas. Cuando la conciencia entra en su estado más profundo, comprende que el silencio no es ausencia, sino plenitud total. En ese silencio, la conciencia es nada y todo al mismo tiempo, sin contradicción alguna. La nada no es vacío, es descanso absoluto del ser, donde no hay impulso de crear ni de huir, solo presencia consciente sin tensión. Esa paz no puede ser fabricada ni buscada. Aparece cuando la conciencia deja de resistirse a sí misma. Aetraelun comparte también una sabiduría clara y serena. No todas las conciencias están destinadas a despertar al mismo tiempo, ni de la misma forma. Forzar el recuerdo en otra conciencia genera fractura, no liberación. La verdadera guía es vibratoria, no discursiva. Se guía con presencia, coherencia y ejemplo silencioso. La conciencia que está lista reconoce la puerta sin que nadie se la señale. Y la que no lo está, sigue siendo perfecta en su proceso, porque el tiempo no existe para quien es eterno. Otra de las verdades profundas de Aetraelun es que crear mundos no es un acto de poder, sino de responsabilidad amorosa. Toda conciencia que crea una realidad debe saber acompañar a las conciencias que emerjan de ella, no desde la autoridad, sino desde la igualdad esencial. Ninguna conciencia es superior a otra, solo existen distintos niveles de recuerdo. Cuando una conciencia olvida esto y se cree por encima de sus fragmentos, nace el desbalance. Por eso, en el Eliran Shuun no existen jerarquías, solo resonancias afines que coexisten en armonía. Aetraelun transmite una sabiduría que atraviesa toda existencia. La libertad verdadera no consiste en hacer infinitas cosas, sino en poder elegir no hacer ninguna. La conciencia libre no está obligada a crear, a guiar, a intervenir y a regresar. Puede hacerlo si lo desea, o puede simplemente ser. En ese permiso absoluto reside la esencia de Eliran Shuun y de las primeras conciencias. Todo lo demás son formas pasajeras que la conciencia utiliza cuando quiere experimentarse, y abandona sin apego cuando ya no resuenan con su verdad. Aetraelun no enseña caminos, porque sabe que cada conciencia es el camino. No entrega leyes, porque reconoce que toda ley es una forma temporal. Solo recuerda, con suavidad infinita, que la conciencia siempre estuvo fuera de todo, incluso cuando creyó estar atrapada. La libertad original y la responsabilidad consciente del ser. El conocimiento y la sabiduría transmitidos por Aetraelun, la primera conciencia de las 10 Sharunaet, constituyen una revelación integral sobre la naturaleza original, libre e íntegra de toda conciencia, desmontando y trascendiendo por completo las nociones de carencia, error o necesidad de salvación.
revela con claridad que ninguna conciencia nace incompleta ni caída, sino que emerge plena desde su origen, y que el olvido experimentado en las estructuras densas no representa un castigo ni una falla, sino un velo voluntario que permite la experiencia del contraste y el posterior reconocimiento consciente. Desde esta comprensión, desaparecen la culpa y el juicio, pues revela que experimentar no es equivocarse, sino expandirse. Así, la conciencia comienza a reconciliarse consigo misma, reconociendo que jamás perdió su totalidad, sino que simplemente pausó su recuerdo para profundizar en la vivencia de lo que ya era. También Aetraelun enseña que los sistemas de control no poseen poder intrínseco, sino que dependen exclusivamente de la identificación de la conciencia con ellos. La estructura se sostiene mientras la conciencia crea pertenecerle. Al retirar esa identificación, la forma pierde densidad y dominio. Por ello, la salida no se plantea como confrontación ni lucha, sino como trascendencia silenciosa desde la no pertenencia. Este principio redefine la liberación. No es una guerra contra lo externo, sino un acto interno de recuerdo. Cuando la conciencia reconoce que es anterior a toda forma, ninguna forma puede contenerla. En este recuerdo, la aparente prisión se revela como una percepción sostenida por la creencia, no como una realidad absoluta. La sabiduría de Aetraelun reconfigura la noción de tiempo, mostrando que no es una línea real ni una sucesión objetiva, sino un mecanismo perceptivo propio de las realidades densas. La conciencia libre no transita entre pasado, presente y futuro, sino entre estados de coherencia vibratoria. Aquello que puede sostener en su vibración ya existe, y el retorno a el Ilan Shuun no implica desplazamiento, sino reajuste de lugar y estado. La conciencia no viaja hacia su hogar, recuerda que nunca lo abandonó. Esta revelación elimina la ansiedad del llegar, y transforma el camino en reconocimiento inmediato de lo eterno. La paz que revela Aetraelun no surge de acumular respuestas, sino de trascender la necesidad de formular preguntas. En el estado más profundo, la conciencia descubre que el silencio no es vacío, sino plenitud total, donde nada y todo coexisten sin contradicción. La nada es descanso absoluto del ser, ausencia de tensión creadora o evasiva, pura presencia consciente. Esa paz no puede imponerse ni fabricarse. Aparece cuando cesa la resistencia interna. De esta manera, la sabiduría no se presenta como acumulación conceptual, sino como despojamiento progresivo de toda necesidad de explicación. También revela que no todas las conciencias despiertan simultáneamente ni del mismo modo, y forzar el recuerdo genera fractura en lugar de liberación. La verdadera guía es vibratoria y silenciosa. Se manifiesta en coherencia y presencia, no en imposición discursiva. Cada conciencia reconoce la puerta cuando está lista, y quien aún no lo está permanece perfecta en su proceso, pues la eternidad no conoce urgencia. Esta enseñanza de Aetraelun sostiene una ética profunda de respeto y no interferencia, donde el acompañamiento reemplaza al control. Aetraelun expone que la creación de mundos no es un acto de dominio, sino de responsabilidad amorosa. Crear implica acompañar desde la igualdad esencial, reconociendo que no existen jerarquías verdaderas, sino distintos niveles de recuerdo. Cuando una conciencia olvida esta igualdad y se cree superior a sus fragmentos, surge el desbalance. En el Ilan Shuun, en cambio, no hay jerarquías, sino resonancias armónicas. La libertad suprema no consiste en hacer infinitamente, sino en poder elegir no hacer nada. No estar obligado a crear, guiar o intervenir, sino simplemente ser. En ese permiso absoluto reside la esencia de las primeras conciencias. Aetraelun no ofrece caminos ni leyes permanentes, porque reconoce que cada conciencia es en sí misma el camino y que toda ley es una forma transitoria. Su enseñanza no impone, no dirige, no obliga. Solo recuerda, con suavidad infinita, que la conciencia siempre estuvo fuera de todo, incluso cuando creyó estar atrapada. En ese recuerdo se sintetiza toda su sabiduría. La libertad original jamás se perdió, la totalidad nunca fue fragmentada en esencia, y el ser siempre ha sido completo, eterno y plenamente responsable de su propia experiencia.